soy Nacho Sánchez, técnico de ocupación del Pacto Territorial Costera Canal, y hoy vamos a hacer el sexto vídeo sobre orientación laboral y el mundo laboral y los primeros pasos que hay que dar en él. Este vídeo se va a centrar en la entrevista y qué es lo que podemos esperar de esta fase del proceso de selección. La entrevista de trabajo, o en este caso las primeras entrevistas de trabajo, lo que vamos a tener en cuenta, yo os voy a dar dos aspectos que tienen que tenerse en cuenta a lo largo de todo el proceso. En primer lugar, hay que afrontarla con naturalidad y tranquilidad. Está claro que al ser algo desconocido, si no hemos hecho muchas entrevistas en el pasado, pues es algo que nos puede asustar o que nos puede poner nerviosos. Esto es algo que, lógicamente, con la experiencia, con la práctica, va a ir desapareciendo. Y aunque tengamos esos nervios, tener en cuenta que habrá más oportunidades. No nos va a ir la vida en ello y, por lo tanto, tenemos que afrontarla con esa tranquilidad que comento. Es muy importante que lo tengamos en cuenta. En primer lugar, voy a hablaros de los estilos de entrevista. Hay que tener en cuenta que los estilos de entrevista dependerán en buena medida del momento, del lugar, del entrevistador, de nosotros mismos, de la empresa. Hay muchos factores que van a incidir en el estilo de entrevista. Sí que es verdad que normalmente se repetirán algunas preguntas, o por lo menos el interés o lo que buscan en ellas, pero, como os digo, dependerá del entrevistador si es una entrevista más formal o más informal, dependerá de la empresa los requisitos o la imagen que estén buscando en ese futuro empleado, dependerá del lugar lo cómodo que nos sintamos. Es decir, todo esto va a ser algo que vaya cambiando entre entrevista y entrevista. Simplemente tendremos que ser capaces de adaptarnos a ello y no caer en nerviosismos o en perder las formas porque nos pillen a contrapié, ya sea por el lugar, por las preguntas o por la situación en sí. Esto va a ser muy importante, el estilo. Después, según el medio que utilicen para hacernos la entrevista, también variará. Es muy común, la más común, la entrevista cara a cara, la que tenemos aquí en el medio. Al final es una forma más directa de conocer un poco los gestos, la personalidad, aparte de lo que tradicionalmente se busca con la entrevista, que es al final el conocer a nivel profesional, el perfil profesional de ese posible candidato. Pero después hay otras que a lo mejor no son tan comunes, pero a lo mejor con el uso de las nuevas tecnologías y ahora con el estado de cuarentena, es posible que en un futuro próximo se vayan a poner más de moda. Es posible que las videoconferencias o las entrevistas telefónicas cobren fuerza. La entrevista telefónica es más común y al final suelen ser pequeñas entrevistas que buscan un primer contacto. Normalmente son como un paso previo a una propia entrevista cara a cara, pero que ya les va a dar información de todo lo que nos pregunten. Son preguntas menos en profundidad, pero que son igualmente útiles. También tendremos que estar preparados por si, después de haber enviado nuestro currículum, nos hacen esa primera entrevista telefónica o primer contacto telefónico que ya buscan saber si somos un buen candidato para poder pasar a la cara a cara. Y por último, la videoconferencia. Esto es menos usual aún, pero suele pasar en empresas que no están ubicadas y que buscan ese talento lejos de su propia zona. Si nosotros vivimos en Valencia y nos hace una entrevista desde Galicia, pues lógicamente en vez de desplazarnos nosotros es posible que nos hagan una videoconferencia. ¿Qué tenemos que hacer? Pues tener en cuenta aspectos fundamentales de lo que sería la propia entrevista con este medio. Igual que yo estoy, me podéis visualizar abajo a la derecha, yo tengo en cuenta aspectos como pueda ser el fondo, como pueda ser la imagen que doy, como pueda ser la ropa que llevo en este momento, por lo menos lo que se ve. Es decir, podría yo tener la habitación hecha un desastre, pero lo importante va a ser lo que se vea de mí, lo que se vea en la imagen. Y
Lo mismo pasará con aspectos fundamentales como pueda ser la imagen, como pueda ser el sonido. Yo me aseguraré de que todo esto esté correcto a la hora de hacer una entrevista por videoconferencia. Esto va a ser fundamental también. Pero ahora bien, llegamos a una entrevista, sabemos que vamos a tener que hacer una entrevista. ¿Qué es lo que tenemos que hacer en cada caso? Bueno, en todos los casos. Lo vamos a dividir en antes, durante y después de la entrevista. Antes de la entrevista, esto es algo que ya lo he comentado en otro vídeo, tenemos que tener el currículum actualizado y conocerlo al detalle. Vamos a tener que repasarlo y ser conocedores de todo lo que pone en él, porque al final es lo que el guión por el cual se van a basar para hacernos preguntas, parte de otras que a lo mejor puedan tener más que ver con nuestra personalidad, que a lo mejor no lo ponemos en nuestro currículum, sí que se van a guiar la mayor parte en ello. Por lo tanto, vamos a tener que conocerlo. Es nuestra vida profesional y por lo tanto hay que conocerlo al detalle. Por otro lado, el analizar la empresa. Esto es algo que había comentado en la autocandidatura. El analizar la empresa, el conocer la empresa, el conocer la página web, cómo trabajan, cuál es la cultura, cuál es la misión que tiene la empresa, qué proyecto realiza. Todo esto, si lo conocemos, nos va a dar puntos a la hora de la entrevista. Es posible que nos pregunten qué sabemos de la propia empresa y si nosotros respondemos de todo esto que hemos analizado, vamos a dar una imagen de implicación, de interés. Sin embargo, si no sabemos ni a qué se dedica, porque nuestro puesto de trabajo no es de producción, pues vamos a dar una mala imagen. Esto es algo muy importante y que se valora mucho en las entrevistas. Y por otro, vamos a tener que preparar la entrevista, que es algo que estamos haciendo ahora mismo, como pueda ser conocer aspectos de la entrevista o que nos pueden preguntar, aspectos que vamos a ir desglosando a continuación. Durante la entrevista, ¿qué vamos a tener que tener en cuenta? En primer lugar, como decía, a la entrevista, aparte de tener el currículum actualizado, es muy aconsejable llevarlo. Normalmente el entrevistador o el seleccionador tendrá una copia que habrá obtenido de la oferta que nosotros habríamos enviado o ya nos lo habrá pedido por correo electrónico. De todas formas, no nos cuesta nada imprimirnos una copia y llevarla por si acaso lo necesitara el seleccionador o simplemente para nosotros, para tenerlo ahí. Eso no quiere decir que tengamos que estar mirando continuamente el currículum nuestro porque no nos acordamos nada. Eso es un trabajo que tenemos que haber hecho previamente. Y aparte, cualquier otra documentación que nos pida la empresa o el seleccionador, la llevaremos allí sin ningún problema. Si la documentación relativa a nuestra formación, titulación y todo esto, en principio no sería necesario, a no ser que lo queramos llevar por si acaso o nos lo pida la propia empresa. Normalmente con el currículum es suficiente. Pero aparte de esto, ¿qué tenemos que tener en cuenta? Aquí en la imagen, os lo dejo resumido, son aspectos muy importantes. Por ejemplo, la buena imagen. Dependiendo de dónde nos dirijamos, de la empresa que nos dirijamos, del sector, del puesto, vamos a tener que, siempre habrá que dar una buena imagen, pero lógicamente la imagen tiene que ir acorde a donde nos dirijamos, al receptor de ese contenido. Entonces, si yo voy a una multinacional, es muy aconsejable que yo lógicamente vaya acorde y por lo tanto pues tendré que ir como voy yo ahora mismo con una camisa o con un polo, es decir, con una imagen más formal que podría suponer una entrevista en otro sector. Si yo voy a un restaurante o a un bar de barrio a conocer al encargado y el dueño, pues lógicamente igual no hace falta que yo vaya con traje y corbata, pero sí que tendré que mantener por lo menos una cierta imagen formal como puede ser la entrevista. La entrevista al final es un proceso, una fase formal del proceso de selección. Por lo tanto, la buena imagen. Y durante la entrevista voy a tener que seguir dando esa buena imagen, ya sea con la palabra o con los gestos. Gestos naturales, gestos no muy exagerados,
Esto tiene mucho que ver con el lenguaje no verbal que también aparece en el círculo. Son aspectos que también se van a tener en cuenta. La postura, el tono de voz, la cadencia de lo que decimos, es decir, la velocidad con que decimos las cosas. Tenemos que decirlo de forma tranquila, tenemos que dar esa imagen de tranquilidad y de seguridad en todo momento. Por lo tanto, es algo que tenemos que ir trabajando y os recomiendo que practiquéis con familiares o con conocidos todos estos aspectos. Por otro lado está la puntualidad. Esto es algo muy básico, pero que tenemos que tener en cuenta. Nunca, nunca, nunca llegar tarde, pero tampoco es aconsejable en ningún momento llegar demasiado pronto. Si llegamos una hora antes de lo que está prevista la entrevista, lo que vamos a hacer es quitarle tiempo al encargado, al seleccionador o a alguien de la propia empresa que tendrá que estar pendiente de nosotros. Por lo tanto, es aconsejable llegar 15 minutos antes, pero tampoco pasarnos de previsores y llegar media hora antes o tres cuartos de hora antes o una hora antes. Por otro lado, la tranquilidad que comentábamos, en todo momento ser conscientes de que si ya hemos llegado a la entrevista es porque han visto algo positivo en nosotros y simplemente tendremos que demostrarlo, tendremos que mostrarlo al seleccionador. Tenemos que ir con esa confianza de que ya tenemos un punto, simplemente tenemos que acabar decidiendo, haciendo que decida que nosotros somos un gran trabajador, un gran futuro trabajador. Por otro lado, ¿qué nos pueden preguntar? Nos pueden preguntar muchísimas cosas. Ahora después os pondré ejemplos de preguntas típicas, pero lo más, al final, el tema sobre el que van a ir las preguntas van a ser los del currículum. Ya puede ser el perfil profesional que conocemos de la empresa, como habíamos dicho antes, sobre nuestra experiencia que podamos tener en puestos relacionados, formación reglada y no reglada, incluso vacíos temporales que podamos tener en el currículum. Si hemos pasado mucho tiempo sin trabajar o sin estudiar, es posible que nos pregunten qué tendríamos que responder. Pues lo que les interesa al final es que nosotros hayamos hecho algo. Si nosotros tenemos una excusa o algún motivo de peso, lógicamente no van a tener ningún problema. Lo que no quieren es alguien que no haya hecho absolutamente nada durante mucho tiempo. Es decir, que no haya tenido interés en moverse o en adquirir nuevos conocimientos o experiencias. También nos pueden preguntar sobre competencias, que también hablamos brevemente y que tenemos un vídeo al respecto, y las expectativas que nosotros podamos tener tanto en la empresa como en años futuros. Y además, la entrevista es algo que tenemos que tener en cuenta, es bidireccional. Nos están preguntando, pero nosotros también podemos preguntar. Y eso muestra interés, muestra motivación, muestra ganas de empezar a trabajar con ellos. Y es algo que yo aconsejo mucho, sobre todo las primeras entrevistas, que nos pueden quedar alguna duda o algún aspecto que no tengamos muy claro. Preguntar sin ningún tipo de miedo. ¿Qué podemos preguntar? Podremos preguntar aspectos sobre todo relacionados con el puesto de trabajo que vamos a desempeñar. Jornada laboral, dónde nos ubicaremos, en qué departamento, si tendremos compañeros, qué funciones y tareas, lógicamente, vamos a desempeñar. Todo lo que no conozcamos, que no nos hayan dado en la propia oferta. Si nosotros preguntamos aspectos que ya en teoría deberíamos saber, vamos a quedar mal. Pero tendremos que preguntar aquello que no sepamos. Puede ser incluso el salario, aunque esto es un aspecto que normalmente hay controversia. Si nosotros preguntamos el salario, lo primero y lo único, pues lógicamente vamos a dar una impresión de que es el único aspecto que nos importa. Pero sin embargo, si estamos preguntando sobre la jornada, sobre las funciones, sobre la fecha de resolución del proceso, todo esto, si nosotros aparte preguntamos sobre el salario es un aspecto también importante sobre el trabajo. Por lo tanto, no hay ningún problema sobre preguntar este aspecto. Y, como decía, aspectos a mejorar, sobre todo en esas primeras entrevistas, incluso si estamos haciendo una entrevista para realizar prácticas, es muy interesante preguntarle a un seleccionador que es un técnico, es un profesional sobre ese tema, qué podríamos mejorar. Esto ya os digo muy,
muy típico de primeras entrevistas. Y como decía antes, os pongo ahí una pequeña anotación, es posible que la entrevista nos lo hagan en lugares totalmente inesperados. Puede ser incluso en una cafetería y nos puede pillar a contrapié. No sería lo más aconsejable hacerlo allí, pero por disponibilidad sí es posible. Simplemente afrontarlo con naturalidad y hacer una entrevista como si fuera en un despacho privado. Eso sería durante la entrevista y después de la entrevista. ¿Qué vamos a tener que hacer? Independientemente de cómo nos haya ido, vamos a tener que hacer una reflexión y analizar qué aspectos podemos mejorar y qué aspectos deberíamos mantener para futuras entrevistas. Si nosotros consideramos que nos hemos quedado demasiado en blanco, hemos tardado mucho en responder, pues tendremos que prepararnos ese aspecto. Si por otro lado nos hemos visto muy tranquilos, pero en cambio deberíamos haber sacado mejor alguna cualidad nuestra que creemos que es positiva, pues tendremos que hacernos un pequeño guión para la próxima vez que nos pregunten algo, sacarlo enseguida. Eso será por un lado. Cómo nos ha ido, analizar un poco qué podemos mejorar y aquello que desde luego ya hemos hecho bien, intentar repetirlo. Vamos a tener que prepararnos para la decisión, lógicamente, tanto si es positiva esa decisión como si es negativa, pues vamos a tener que estar preparados para ello. Y relacionado con esto, no bombardear a correos. Sabemos que estamos nerviosos, que queremos saber si vamos a entrar, si no, si tenemos que olvidarnos, pero tampoco es nada aconsejable que nosotros enviemos uno y otro y empecemos a llamar preguntando si hemos sido seleccionados. Lógicamente, si la empresa nos ha seleccionado, nos avisará y si no, pues hay dos opciones. Hay empresas que sí que tienen el detalle de avisarte de que no has sido seleccionado y hay otras empresas que no. Si vemos que ha pasado un tiempo prudencial y no nos han contestado, no nos han dicho nada, pues entenderemos que no hemos sido seleccionados. Y seguiremos en la lucha, seguiremos buscando empleo, no perderemos la esperanza y seguiremos preparándonos. Esto es muy importante. Ahora bien, esto es la teoría, ejemplos prácticos. Yo os voy a poner aquí, os dejo aquí un link, volvemos a la misma página, es la página oficial de todo FP, el Ministerio de Educación, y por lo tanto es oficial. Aquí tenéis vídeos sobre diversos aspectos que pueden ser típicos de una entrevista, la comunicación no verbal, cómo presentarnos, información personal, formación, experiencia, todo esto mediante vídeos de buenos y malos ejemplos. Es una página que puede ser muy instructiva. Os la recomiendo que echéis un vistazo. Y por otro lado, preguntas típicas. Voy a ir nombrando 2 o 3 de cada una y cómo podríamos responderlas. Las más típicas están aquí, pero os podrían preguntar algunas parecidas o que al final buscan extraer la misma información. Por ejemplo, una muy típica es una muy genérica de háblame de ti mismo. O sea, como digo, es tan genérica que mucha gente no sabe qué responder y se pierde o comenta aspectos que no son relevantes. Aquí tenemos que centrarnos únicamente a nivel profesional. No hablemos de nuestra vida personal. Tenemos que hacer un pequeño resumen, una breve introducción de quiénes somos. Viene a ser el equivalente al perfil profesional o al objetivo profesional que tenemos en nuestro currículum vitae y que comenté en el vídeo. Pues eso, comentar experiencia, formación, competencias muy brevemente, porque después seguramente nos van a preguntar más al respecto. ¿Qué más nos pueden preguntar? Por ejemplo, estas preguntas están más enfocadas, las que os he puesto en esta diapositiva, a lo mejor a aspectos de la personalidad o aspectos relacionados con las competencias, con esas habilidades que decíamos que determinan si somos unos buenos trabajadores. Por ejemplo, ¿prefieres trabajar con gente o prefieres trabajar a solas? Lógicamente está relacionada con el trabajo en equipo o con la independencia o la autosuficiencia que nosotros podamos tener en el puesto. ¿Te consideras un líder o un seguidor y por qué? Pues lógicamente con el liderazgo. Pero hay preguntas incluso más raras, como pueda ser, si fueras presidente del gobierno, ¿qué política diseñarías?
Aquí no hay preguntas universales que sean perfectas para todas las entrevistas. Lógicamente tendremos que intentar adaptarlas al puesto al que vamos a dirigirnos. Si nosotros en el puesto que nos dirigimos vamos a trabajar con más gente, pues vamos a intentar dar un enfoque de que nosotros somos una persona que trabaja muy bien en equipo. Si nosotros vamos a ser jefes, pues lógicamente tendremos que adaptar nuestra respuesta. Y todo va a ser lo mismo con todas las preguntas. Vamos a intentar vendernos o adaptarlas para que la respuesta sea lo más apropiada posible. Pero siempre buscan, como digo, ese punto, sobre todo estas, de competencias. En el último caso, que puede sonar lo más raro posible, si fueras presidente del gobierno, ¿qué política diseñarías? Ahí a la empresa, lógicamente, no les interesa nuestra orientación política, sino la visión que nosotros podamos tener de aspectos generales y que afectan a la empresa. Lógicamente, si es una empresa de producción de frutas o de recolección de frutas, yo intentaré buscar la forma de ganármelos. Es decir, pues si yo fuera presidente del gobierno, sé que las condiciones actuales en el campo son pésimas y por lo tanto intentaría hacer alguna política o medida que favoreciera ese primer sector o sector productivo de la fruta y hortaliza, por ejemplo. Quiero decir, vamos a intentar adaptar y por eso es muy importante que antes de la entrevista hagamos esta preparación de posibles preguntas y posibles respuestas que nosotros vayamos a dar. Aquí os dejo más. Estas están más a lo mejor orientadas a nuestra formación, pero que también nos pueden preguntar al respecto. ¿Qué estudiaste o por qué estudiaste esta formación y no otra? ¿Qué destacarías de esta formación? ¿Qué aprendiste? ¿Cuáles eran las asignaturas más destacables o que más te gustaron? ¿Algún proyecto que hicieras? Todo esto vamos a tener que también preparárnoslo y contestarlo. Y ir destacando de nuevo todo lo que podamos, aspectos positivos de nosotros. Pues si tuvimos que hacer un proyecto, la nota fue genial, pues lo pondremos y lo diremos. Si tuvimos que organizar el grupo, pues igual. Vamos a tener que destacar en cada una de ellas todo lo posible, aspectos que nosotros somos geniales. Y más preguntas, estas a lo mejor más enfocadas a la experiencia laboral, pues también lo mismo. Te pueden preguntar sobre experiencias, sobre funciones, sobre tareas, sobre salarios, sobre aspectos relacionados con la dinámica del día a día, qué hacías durante tu jornada laboral o si tenías que hacer algún proyecto, cómo lo gestionabas, si tenías jefe por encima o por debajo, tenías compañeros, quiero decir, nos van a preguntar detalles sobre cada una de nuestras experiencias y que vamos a tener que ir destacando. Lo más importante en estas, lógicamente, será explicar aspectos que puedan estar relacionados con el futuro empleo que nos están preguntando. Intentaremos destacar aquellas experiencias que tienen más relación. Si yo tengo experiencia de cajero y de ingeniería y el puesto es de ingeniero, lógicamente, pues me voy a centrar más en la que más tiene que ver. La otra, si puedo sacar algo que pueda ser útil, lo sacaré. Si no, pues intentaré camuflarlo o dejarlo un poquito más de lado y destacar, lógicamente, lo que más le interesa al seleccionador. Todo esto van a ser preguntas. Como digo, lo más importante aquí es hacerse un posible listado de qué nos pueden preguntar. Esto, lógicamente, con la experiencia, a medida que vayamos viendo y haciendo más entrevistas, se va a ir perfeccionando y, sobre todo, practicar. Podemos practicar con conocidos, con familiares, como digo, y a medida que nos vayan preguntando estas preguntas y sepamos responderlas, ellos nos pueden dar su opinión, vamos a ir mejorando. Y el día de mañana, cuando vayamos a una entrevista y nos pregunten exactamente lo mismo o muy parecido, yo ya sabré cómo responder y por lo tanto esos nervios van a disminuir muchísimo. Estos son los consejos que os puedo dar sobre una entrevista. Como os digo, al final, a medida que vayamos introduciéndonos en el mundo laboral y tengamos más experiencia, todo esto va a ser más un trámite que una preocupación.
pero obviamente vamos a darle la importancia a la entrevista porque normalmente es uno de los últimos pasos antes de ser contratados. Por lo tanto, es un aspecto que hay que prepararse mucho. Os he dejado varios apuntes que podéis ir trabajando y confío que os sirvan. Esto sería un poco todo por nuestra parte respecto a vídeos relacionados con el mundo laboral y los primeros pasos. Os vuelvo a dejar las redes sociales y simplemente remitiros también a nuestra página web, donde nosotros vamos a estar colgando información o publicando información al respecto del mundo laboral que os puede resultar también interesante. Es www.pactecosteracanal.com. Me despido de vosotros, ha sido un placer y hasta la próxima.